se ha convertido en la burla nacional. Felipe Calderón se convierte en la burla nacional después de tomar la decisión de dar una entrevista anunciando prácticamente con bombo y platillo que está en México. Felipe Calderón ha sido motivo de burlas y de críticas constantes, al menos durante las últimas horas, esto después de que decidiera dar una entrevista en donde el expresidente panista afirma que si de algo se siente muy orgulloso es de que no se robó ni un centavo. Gerardo Fernández Noroña aprovechó para burlarse de él, y es que Noroña ha sido uno de los críticos más constantes de Felipe Calderón y de sus nexos con Genaro García Luna y la delincuencia organizada. El mismo Felipe Calderón, que dice que está orgulloso de que jamás lo han acusado de ladrón, es el mismo que enfrentó investigaciones por parte del Infonavit y de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Por qué? Porque resulta que a través del Infonavit se triangularon millones de pesos al expresidente Felipe Calderón, pero él dice que no se robó ni un centavo. En México la derecha también estafó al país en varias ocasiones, como cuando Felipe Calderón prometió una refinería y solamente hizo una barda de 620 millones de pesos. Marisela Morales, la titular de la PGR en los tiempos de Felipe Calderón, hoy candidata a ministra del Poder Judicial, le mandó poner un jacuzzi al avión de la PGR que utilizaba. Pero Felipe Calderón dice que está muy orgulloso de su gobierno porque él no se robó ni un solo centavo. Son cínicos, son sinvergüenzas y una vez más dejan en claro quiénes son y qué representan realmente los panistas en este país. Representan la desgracia, el desfalco, el cinismo y el abuso de poder, pero Felipe Calderón, estas son las declaraciones que anda dando en sus entrevistas, muy orgulloso de estar de regreso en México. ¿Fue en tu caso? Yo en mi caso no robé absolutamente un centavo. Y no me arrepiento de eso. Hay incluso gente que me lo reprocha, que se ríen de mí. De eso estoy muy contento. Por supuesto que también procuré que en la administración la gente fuera honesta, trabajadora, y no faltó que me hubiera engañado o traicionado esa confianza, ¿no? Pero en mi caso no, me siento muy orgulloso de eso, de no haber robado nunca. Me han acusado de lo que quieras, pero si de algo me siento muy, muy orgulloso es que a mí no me han acusado de ladrón, ni podrán acusarme nunca. No me han acusado de ladrón ni podrán acusarme nunca de eso, dice Felipe Calderón, que quiso hacer con esta entrevista con Jordi un tremendo anuncio. Regresó a México y dio una entrevista para decir que se siente orgulloso de no haberse robado ni un solo centavo. ¿Cuál es el problema? Que nadie le cree. Lejos de limpiar su imagen, Felipe Calderón terminó siendo la burla nacional. Y no solamente porque su gobierno fue uno de los más oscuros, sino también porque hay investigaciones y pruebas que lo contradicen. Felipe Calderón hoy se convirtió en la burla nacional. ¿Por qué? Porque incluso habló de todas las mentiras que según él dicen en las redes sociales acerca de su gobierno, que si su alcoholismo, que si robó, que si traicionó, que si sabía o no sabía lo de García Luna. Claro, se hacen muchas mentiras, ¿no? Del presidente. Dicen que construyó un bar ahí en los... Mendiga es mentira con la que, como a mí no me agarraron robando, ni andaba con mujeres, ni hice, digamos, mal deliberado a nadie. Buscaban como qué cosas decir. Y me han que si alcohólico, la verdad es una gran mentira con la que me han atacado. Fíjate que eso te quería preguntar, porque de repente pues ha habido todos estos memes, juegos y rumores de si sí había un problema de alcohol en la presidencia o no. ¿Es cierto? No es cierto. Tengo una vida podría ser. Tengo una vida absolutamente sana. Practico ejercicio. Mira, nunca he faltado, como presidente, nunca falté a ningún evento, Jordi. A ningún evento nunca llegué tarde. Di más de 3,000 discursos como presidente. Claro. Que hubiera una incoherencia, sobre todo en este mundo de celulares. La verdad es que ha sido una calumnia. Grabado, ¿no? Es más, el que inventó esa mentira, Federico Arreola, reconoció, por ahí les paso luego los tweets, reconoció y dijo en sus tweets: yo calumnié a Calderón con el tema del alcoholismo. Okay. No.
Felipe Calderón utiliza como justificación que dio muchos discursos, que nunca dijo ninguna incoherencia. Bueno, Felipe Calderón dijo más de una incoherencia en varias ocasiones. Por supuesto que quien fue uno de los primeros en reaccionar fue Gerardo Fernández Noroña, quien ha sido un crítico constante del expresidente panista. Gerardo Fernández Noroña publicó a través de sus redes sociales y compartió el encabezado del Universal en donde compartían los dichos de Felipe Calderón. ¿Qué dijo Noroña al respecto? Burlándose, evidentemente, dijo, y cito: "Yo le creo al comandante Borolas, alias Felipe Calderón. Le creo más aún de que nos robó, tomó el presupuesto como si fuera suyo y desde su visión entonces eso no es robo. Sobre sus vínculos con el narco, impensable. Lo de Genaro García Luna es un asunto anecdótico", dice Fernández Noroña. A ver, vamos a ver por qué Noroña se burla de la entrevista de Felipe Calderón. Simple y sencillamente, porque gobernó con García Luna, hoy preso en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico. Prometió una refinería y solamente construyó una barda de 620 millones de pesos. Permitió que su titular de la PGR, Marisela Morales, usara aviones oficiales con jacuzzi incluido. Pero Calderón dice que está muy orgulloso y muy contento de su honestidad. La horrorosa suavicrema, que no se nos olvide también, ahí está la estela de luz, un monumento a la corrupción e inutilidad del sexenio calderonista. Gastaba 747 millones de pesos al mes en adquisiciones que no estaban relacionadas con la estela de luz. Hay denuncias ya por este caso de corrupción. La estela de luz terminó siendo la estela, pero de la corrupción. Hay detenidos, hay investigaciones, pero Felipe Calderón dice y afirma que él no se robó ni un centavo. Si Calderón cree que nadie ha cuestionado su dinero, está muy, pero muy equivocado, porque puede salir a dar entrevistas y salir a decir lo que se le venga en gana. Pero hay que decirlo. Se le ha investigado a Felipe Calderón. Recientemente, Nancy de Contralínea reveló cómo el Infonavit trianguló millones al expresidente Felipe Calderón, de acuerdo a informes de la Unidad de Inteligencia Financiera. Infonavit triangulando millones de pesos al expresidente Felipe Calderón, una muestra más de cómo estos institutos servían sobre todo para la corrupción, y el caso del Infonavit pues justamente se está destapando la cloaca, así lo anunció la propia presidenta Sheinbaum con esos términos, por lo que significa este abuso en contra de los trabajadores, Aníbal. Claro que sí, Pero Felipe Calderón dice que él no ha robado ni un solo centavo. Bastaría también con recordarle a la refinería. En México, la derecha también estafó al país en varias ocasiones, como cuando Felipe Calderón prometió una refinería y solamente hizo una barda de 620 millones de pesos. Al recuperar la posición que México merece en el mundo como verdadera potencia petrolera, lograremos detonar el crecimiento y el desarrollo del país. Con un Pemex más fuerte, ampliaremos la riqueza petrolera de México. Contaremos así con más recursos para construir más escuelas, más clínicas y hospitales, más caminos, carreteras y puentes, más redes de agua potable y drenaje, más electricidad, más vivienda y más programas sociales para combatir la pobreza, a fin de que tú y tu familia puedan vivir mejor. Y ahí está lo que dejó como resultado Felipe Calderón, una barda que anunció con bombo y platillo. El gobierno panista de Felipe Calderón desvió recursos mientras él estaba en el poder. Se beneficiaron con contratos y negocios bastante oscuros, pero ahora quiere venderse como un ejemplo de honestidad. ¿Quién le cree a Felipe Calderón? Felipe Calderón no solamente se sigue burlando del país, sino que también cree que puede venir y lavar su imagen con una entrevista, tal vez de más de una en el futuro. Pero la realidad es otra. Su sexenio fue sinónimo de corrupción, violencia y traición a México. Y hoy, en lugar de reconocerlo, de aprovechar esa plataforma para pedirle disculpas al pueblo mexicano, sigue repitiendo el mismo discurso vacío de siempre. Lo intentó, pero solamente logró Felipe Calderón no limpiar su imagen, consiguió convertirse en la burla nacional de las y los mexicanos una vez más, porque es lo único que pueden ofrecer estos personajes. Aquí está,
Marisela Morales, titular de la PGR en los tiempos de Felipe Calderón y pretendida candidata a ministra del Poder Judicial, le mandó poner un jacuzzi al avión de la PGR que utilizaba. Pero dice Felipe Calderón que a él jamás lo van a acusar de ladrón. Al no, pero a todos sus funcionarios de gobierno sí. ¿O cómo va a funcionar esto? Marisela Morales, titular de la PGR, que hiciste referencia, en su momento le mandó a poner al avión de la PGR, le puso una tina para que ella viajara bien contenta. A todo lujo, eran los derroches, los excesos que existían y bueno, pues quieren ahora representar no sé qué intereses dentro del Poder Judicial. Y pero después veremos como embajadora también, a Italia, ¿no? Sí, veremos qué dice la gente y en su caso pues serán sometidos a votación. Marisela Morales, titular de la... Pues así, todos en el sexenio de Calderón robaban, pero dice que él sí cumplió, incluso sobre la barda. También hace poco dio una entrevista con Adela Micha diciendo que es que a él nada más le tocaba hacer la barda y limpiar el terreno. Sí. Que no la terminaste, que nada más pusiste una barda. Mira, quiero que le preguntes porque nunca me lo han preguntado eso, la verdad, y te voy a decir. Ahí está. En lo que a mí respecta a la refinería que se decidió por Pemex y en colaboración con muchos gobiernos, el periodo de mi gobierno terminó tiempo y forma. Es una refinería que estaba programada para construirse en 8 años, Adela. ¿Sabes por qué? Porque las refinerías tardan 8 años en construirse. Yo empecé esa refinería en 2011, por supuesto, que estuvo lista la ingeniería de primer nivel y se limpió el terreno. La ingeniería de primer nivel, pero para construir una barda, se limpió el terreno, se contrataron veladores. Fue la justificación que utilizó Felipe Calderón para decir que no había hecho absolutamente nada durante su gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum también lo ha acusado en más de una ocasión de robarse los excedentes petroleros. Incluso también habría que recordar el caso de la guardería ABC, en donde Felipe Calderón abusó de la tragedia en la guardería ABC para exprimir 250 millones. Dice que no robó un centavo. Pero las acusaciones en su contra siguen saliendo a la luz. Son constantes y son una característica también, para colmo, de los gobiernos panistas. Dice Felipe Calderón que no se robó ni un centavo, pero en México el expresidente no es bien recibido, tan es así que aquí no da conferencias de prensa y si lo llegara a hacer, seguramente se topará mínimo con una persona que le va a reclamar en su cara haber hundido a este país en violencia y en inseguridad. Calderón es bienvenido en México única y exclusivamente para meterlo a la cárcel, para enfrentar a la justicia. De lo contrario, mejor que se vaya a España, a su departamentito tan humilde que presume Carlos Alarraqui. Si no es para enfrentar la justicia, para pedirle disculpas al pueblo de México y para, por una vez en su vida, ser honesto y asumir que sí sabía Felipe Calderón de Genaro García Luna, mejor que se vaya a andar en bicicleta en España, a seguir con su discurso de un pobre presidente que, como le quitaron su pensión, vive solamente de dar conferencias. Si Felipe Calderón no tiene miedo, que salga a las calles de este país a ver cómo le va. Si Felipe Calderón no tiene miedo, que tome un vuelo a Estados Unidos y veamos si no se topa con la misma suerte que su ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna.